Bueno, listo, ahí ya se está grabando entonces. Bueno, ahora sí, ¿quién arranca? Pero no todos. Hello. Sí, buenas. Entonces, a ver, el último que llegó, ¿quién fue? Juan Reyes, ¿sí o no? Juan Reyes, buenos días. Juan. Y se fue. ¿Qué tal? Como dijo, uy, me tocó, entonces me voy. ¿Qué hubo, Juan? Hola, bro. Sí, Juan, buenos días. Ah, se pensé me que había desconectó. escapado, mano. No se me desconectó un momento. Hágale, mano. Juan, Sí, empiece. señor. Sí, señor. Espere un momentico. Listo, profe, ahí se ve. Sí, señor, ahí ya se ve. Listo, pues. Bueno, entonces, pues esta tarea, eh, la verdad, si les soy honesto, profe, mi compañero Murcia, el que Ujú. más trabajó en ella, porque pues yo estoy corrigiendo la anterior, la que nos fue pues, bastante ruim. Ah, entonces, el que va a hablar es Entonces, Murcia. sí, señor, Sí, señor. Bueno, a ver, hágale, Juan. Bueno, pues principalmente pedían pues toda la investigación previa, como lo que son, qué significa una señal, qué parámetros de diseño se tienen en cuenta para el diseño de un filtro. Ahí se pusieron Bueno, imágenes como de las características que tiene un filtro en su dominio de la frecuencia, dependiendo. ujú. Eh,
Preguntaban qué es la banda pasante, qué es la banda rechazada, qué es la banda de transición, que eran como los rangos de frecuencia pues, que pasan o que se rechazan dentro del diseño de un filtro. Se explica que dentro de un filtro ideal la banda de transición es idealmente cero, pues es un filtro ideal. Que un filtro en el dominio de la frecuencia se representa con una función de transferencia. ¿Dónde dice eso? Machi. ¿Dónde? En el de cómo se representa en el dominio de la frecuencia la acción de un filtro. Pues no Ok. puse como de función de transferencia, sino puse como un filtro se entiende en el dominio de la frecuencia cuando se tiene su función en términos de W, es decir, se tiene una transforma de Fourier, la cual se utiliza para el análisis frecuencial. Ah, eso sí. Eso sí. O sea, ¿cuál será la conexión que existe entre, por ejemplo, eso que estaba diciendo Juan? Sí, esto ya es la pregunta, es para todos, no es para Juan Sumán, no solamente para todos. ¿Cuál será la conexión que existe entre la función de transferencia del filtro? Porque pues ustedes cuando dicen el filtro, bueno, tienen el circuito, del circuito pueden obtener una ecuación diferencial, por ejemplo, y de esa ecuación diferencial pues pueden obtener la función de transferencia. O ustedes, por ejemplo, en el caso más práctico de la vaina, entonces ustedes dicen, ve, necesito un filtro de X características, entonces utilizan algún programa, software, función en MATLAB, en donde ingresan precisamente esos coeficientes, como por ejemplo, esos, perdón, parámetros, no coeficientes, sino parámetros, y entonces tienen, por ejemplo, la frecuencia de corte, o ustedes pueden también indicar el orden del filtro Sí. o el tipo de función de optimización. Entonces puede ser, por ejemplo, que si es un filtro Chebyshev o si es un filtro Butterworth, ¿sí o no? Sí. Y entonces se indican todo ese tipo de cosas y el programa les entrega unos coeficientes, que esos coeficientes ustedes dicen, ah, bueno, estos coeficientes, por ejemplo, son esa función de transferencia. Entonces ustedes podrían devolverse la función de transferencia hasta la ecuación diferencial y llegar al circuito. O simplemente, pues, herramientas un poco más, no sé, sofisticadas, pero alcahuetas con la pereza. Entonces, ¿qué pasa? Que ya de una vez les entrega el circuito, ¿sí? Con las resistencias y los condensadores y ese tipo de cosas. Y entonces ya ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es, pues, buscar los valores comerciales más aproximados a esos elementos y armar el circuito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión entre todas esas cosas, sí? Entonces ustedes dicen, no, pues yo tengo aquí la respuesta en frecuencia, que es, por ejemplo, el muñequito que nos mostraba. Juan, ponga ahí el morraquito que estaba más arriba, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen algo como eso. Entonces dicen, mire, en el eje horizontal tengo la frecuencia y en el eje vertical tengo la ganancia del filtro, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todas esas otras cosas que estamos hablando? ¿Serán cosas que nada, no tienen nada que ver o sí tienen que ver? A ver, alguno de los Juanes, ¿sí tienen que ver o no tienen que ver? ¿Eso sí o no? ¡Yuhu! Juan, cualquiera de los dos. Murcia o Reyes. Hola, Juan. Sí, Ahí sí, señor. Entonces, es que estoy pensando. Un señor no me se les olvidó hablar a los Juanes. ¿Sí tienen que ver o no tienen que ver? Todas esas cosas. ¡Yuhu! Bueno, escríbanlo en el chat si no quieren hablar. Se le comió la lengua al ratón a Juan y a Juan.
Hola, no han dicho nada. Nada, por allá Nicolás Lizarazo, pues salvó la patria. El man dijo, sí. A ver, Nicolás, ¿cuál será esa conexión que existe entre todas esas cosas? Yujú, Nicolás, Nicolás. ¿Está por ahí, Nicolás? Que los filtros son sistemas LTI. Ok, sí, 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 sí. Los filtros que vamos a trabajar son sistemas lineales e invariantes en el tiempo, correcto. Sí, eso es verdad, pero ¿y es que acaso eso ya me define todas las conexiones que hay entre esta vaina de la función de transferencia, este morraquito que estamos viendo ahí en la figura, una de las tareas de sus compañeros? ¿Qué tienen que ver todas esas cosas? ¿Sí están relacionadas o no? Y si están relacionadas, como dijo Nicolás, ¿cómo están relacionadas? ¿Cuál es la conexión existe entre todas esas cosas? O como ocurre muchas veces, les han dicho que esto y lo otro, y bueno, sí, ustedes se quedan ahí como, ah, pues si eso dice el profesor, entonces ¿será que sí es así? Y nunca preguntaron ni se cuestionaron por qué será que las cosas son de esa forma o qué será lo que está diciendo el mancito, ese que se paraba en el tablero, bueno, o se paraba en el tablero a decir cosas. ¿Cuál será la conexión que existe? Buenas. A ver, alguien, a ver, ¿quién se atreve? La estabilidad, dice Nicolás, la estabilidad. ¿Cómo la estabilidad es la conexión entre todas esas cosas? Nicolás, él pregunta, ¿no? ¿Será la estabilidad? O a ver a quién se le ocurre. No sé, por aquí hay varias personas ya, mire, ya ahí dice el chat que hay 15 personas, pero pues hay una que está duplicada, que es la que está compartiendo la presentación, bueno, la tarea en este caso, entonces en realidad conmigo 14 personas acá. O sea, hay 13 individuos para responder. A ver, o sean honestos, díganme, sí, profe, nos hemos tragado todo entero y nunca hemos preguntado. Ay, que cómo lo supo, ¿no? Pues, a ver, pues yo en alguna época pasé por ahí y pues sí, también me tragué un poco de cosas enteras, ¿sí? Y uno como que, ah, pues si eso dicen, pues sí, no entiendo por qué lo dicen, pero pues lo dijeron, entonces ha de ser así. No, las cosas no deben ser así. Echa a ver, por aquí están respondiendo en el chat. Leo lo que están diciendo. La función de transferencia nos indica el comportamiento del filtro y este, al unirlo al sistema, se modifica. Al unir al sistema, ¿cuál sistema? Ah, no, ahí sí me perdí, no entendí. Se modifica el sistema, pero otra vez, leo desde el comienzo. Me dice, la función de transferencia nos indica el comportamiento del filtro y este, al unirlo al sistema, se modifica el sistema, depende de los polos dominantes. Ah, es una pregunta. Mm, Uy, no entendí. ¿Alguien entendió? Ahí están viendo, Mish. A ver, Nicolás dice, pues en análisis frecuencial, tanto el muestreado como transformaciones son una especie de mapeo o filtro. En la guía 5 se ve un poco cómo se puede recuperar información de la señal original, creo. Mm, no, tampoco entiendo muy bien. A ver, ¿quién más da algo? ¿Quién más opina? ¿Quién más aporta? Todavía está como enredada la cosa, ¿sí o no?
A ver. Uy, pero no todos al tiempo. Profe, es que cuando A son ver. sistemas invariantes en el tiempo, pues cuando la entrada, digamos, está corrida en el tiempo, pues la salida también se correrá ese mismo periodo, ¿no? En tiempo, entonces pasa lo mismo en frecuencia. Ujú. O sea, si yo llego y corro, a ver, ponga el muñequito ahí, Juan. El dibujito este de la cosa en frecuencia, ¿sí? Entonces, todos estos que están ahí pintados son filtros pasabajo, ¿sí o no? Entonces, dice Daniel, oiga, si yo hago un corrimiento en el tiempo, entonces este muñequito también o sea, si yo hago un corrimiento en el tiempo hacia la derecha, entonces este muñequito se va a correr para la derecha. No, No, pues es no, dominio frecuencial. porque, a ver, una cosa es este morraco que es el dominio en la frecuencia y otra cosa es lo que ocurre en el tiempo. ¿Están conectados? Por supuesto que están muy conectados, pero no de esa forma como estaba diciendo Daniel. A ver, yo creo que me están respondiendo cosas que ustedes aprendieron de memoria y las están repitiendo para tratar de responder una pregunta que tal vez ni siquiera entienden que es la pregunta. A ver, de nuevo. Mire, ustedes tienen una serie de elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Estamos hablando de, por ejemplo, ecuaciones en diferencias por un lado. Por otro lado, tienen función de transferencia. Por otro lado, tienen un dibujo como esto, que es la respuesta en frecuencia. ¿Cómo todas esas cosas están conectadas? ¿No son vainas independientes? ¿No tienen nada que ver unas cosas con las otras? No, El todo está filtro... conectado, ¿no? Dígame, Juan, ¿perdón? Todo está conectado, ¿no? O sea, uno Sí, depende de la otra. claro. ¿Cómo? Pues en la transformada, pues en la función de transferencia vendría de la transformación de la ecuación de diferencias. Y la gráfica de respuesta en frecuencia sería una representación de sí, la función de transferencia, de la transformada, ¿no? Ujú. ¿Cómo es eso? Porque, ¿Cómo por así? ejemplo, mire, la vez pasada, ¿sí? Desde hace 15 días venimos molestando con esa cosa de la función de transferencia. ¿Sí? Es más, en una de las tareas ustedes tuvieron que hacer un morraquito, ¿se acuerdan allá? Que era una vaina tridimensional. Ujú. ¿Qué tiene que ver eso con este morraquito aquí de la cosa en frecuencia? ¿O no tendrá nada que ver? Sí, porque la anterior gráfica tridimensional también dependía de la ganancia, ¿no? O sea, se veía Ujú, la ganancia con respecto a Z, y Z tenía parte real y parte imaginaria. ujú. Ok, Esa sería nada vamos más bien. esa sería nada más como el valor absoluto, se me olvidó el nombre. Sí, pues ¿No? sí, el valor absoluto ahí de la cosa, no sé qué tal, y eso pues nos entrega la ganancia. ¿Y qué tiene que ver ese morraco en 3 dimensiones con esta figura uno que usted nos está mostrando acá, por ejemplo? Profe, pues lo que yo pienso es, o sea, teniendo en cuenta eso, que digamos un polo en cero, o depende del polo, eso tenía, digamos, ganancia infinita o muy grande. Ujú. Sí. Entonces, al agregar polos, o sea, dependiendo de donde uno quiera, ya genera unas ganancias en ese punto que hacen que el resto del sistema, ya cierta parte, pierda como, como importancia en el sistema total. O sea, modifica el sistema para que lo importante sea lo que se requiere en el filtro y cierta conducta o forma del sistema, pues prácticamente se rechace o el valor de ese punto sea cero. A ver, una pregunta, Julián. Cuando usted habla del sistema, ¿quién es el sistema? Lo que se filtra, o sea, la señal. Ah, bueno, entonces, listo. Entonces, tenemos una señal que viene de algún lado, no importa, Sí, ¿cierto? señor. Viene de alguna parte. Y entonces vemos el filtro como una cajita negra, ¿sí? Sí, señor. Y entonces esta señal que viene de algún lado, pues no nos importa por ahora de dónde, pero pues eso puede venir de muchas fuentes. Usualmente, por ejemplo, yo que sé, un sensor.
¿sí? Pero entonces, esa señal entra a esa cajita negra que llamamos filtro, ¿vale? Y entonces esa señal tiene un montón de cosas. Cuando digo un montón de cosas, son un montón de componentes que yo puedo representar en ese dominio de la frecuencia, ¿sí? Cuando digo ese dominio de la frecuencia, miren por ejemplo la figurita 1, allá de su compañero, ¿sí? Juan, ¿me le puede hacer un favor? ¿Le puede dar un poquito de zoom para que quede más grande el dibujito? Esa vaina. ¿Sí? Entonces, está este dibujito, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que tiene varias cosas en el dominio de la frecuencia, es que ese eje horizontal, ¿sí? Para la señal que viene, tiene cosas, gracias, tiene cosas, ¿sí? Que aparecen aquí sobre este dominio D mayúscula. Aquí lo llaman D, ok, no importa, ¿sí? Entonces, hay componentes, ¿se acuerdan el morraquito de la vez pasada, ya ese que salía en el Excel del análisis en frecuencia? Entonces, habrá palitos que representan, por ejemplo, no sé, varios armónicos, ¿sí? Entonces, hay unos que están entre donde inicia el eje D, por ejemplo, hasta el D0, ¿sí? Entonces habrá unos ahí, habrá otros que están entre el D0 para adelante, ¿sí? Entonces habrá palitos, chun, 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 ahí, ¿sí? Y esta línea negra ahí que ustedes ven esas curvas, pues representa la acción del filtro. Quiere decir, cuando está arriba, la rayita negra, la que ustedes escojan, cuando está arriba, quiere decir, ah, sí, mire, eso tiene ganancia 1, ¿sí? Que es lo que nos muestra ese eje vertical H que ustedes ven ahí, ese eje vertical H, ¿sí? Es la ganancia. ¿Sí? Entonces, tengan ahí esa idea. Ah, esto es la ganancia, la ganancia. Bueno, listo. ¿Sí? Entonces, si mis palitos de la señal están antes del D0, ¿sí? Entonces uno dice, ah, mire, eso está conectado con ganancias 1 o cercanas a 1, ¿cierto? Entonces, todos esos componentes que van entrando, que tienen esas frecuencias que están entre, no sé, supongamos 0 y D0, ¿sí? Hipotéticamente no les va a pasar mayor cosa. Si les pasa poquito, ¿sí? O sea, cuando digo que les pasa, es que la amplitud a la salida no se va a ver muy afectada, ¿sí? Entonces, si hay un componente de estos en frecuencia, ¿sí? Un armónico de esos que está entre el 0 y el D0 que ustedes ven ahí en la figura, ¿sí? Ustedes ven que pues para la mayoría de todas estas curvas, ¿sí? La ganancia puede estar cercana, o sea, llegando a 1 para algunas de estas curvas, otras, antes, mejor dicho, todas están por encima de 0,5, ¿sí o no? Todas están por encima de 0,5. Entonces, en el peor de los casos, si un armónico de esos tiene amplitud 1, al otro lado sale con la mínima amplitud que va a salir sería 0,5 y de ahí para arriba puede salir 0,8, puede salir el mismo 1,9. Ok. Pero si hay armónicos que están después del D0, ¿sí? Entonces uno ve que todas estas curvas ya bajan. Entonces, si la amplitud de esos armónicos también es 1, al otro lado van a salir pequeñitos, ¿sí? O algunos prácticamente ni van a salir, ¿sí? Entonces, eso es lo que indica la figurita. Pero esta figurita, entonces, ¿qué tiene que ver con la cosa esa tridimensional que estábamos pintando la vez pasada? ¿Sí? Porque mire, esta cuando ustedes hacen análisis frecuencial es con Fourier, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Eso es con Fourier. Uno dice, no, vamos a mirar las cosas en frecuencia, entonces ustedes ya tienen allá metido en su cabeza que se aprendieron de memoria que eso es Fourier, ¿vale? Pero entonces este morraco que tiene que ver con ese que estábamos haciendo con la transformada Z, que era una vaina tridimensional, y también decíamos que era ganancia. Entonces, ¿qué tiene que ver este morraco con el otro? Esto no es tridimensional. ¿Qué tienen que ver esos dos matachos? ¿O será que no tienen nada que ver? No, pues es que este es Fourier y el otro es Z y eso no tiene nada que ver. Son cosas diferentes. No tienen relación la una con la otra. O sí tienen.
¡Yujú! Buenas. ¿Se quedaron dormidos ya? ¿Se fueron a desayunar? ¿Y no invitaron? A ver, no sé, los que estaban por ahí participando, Daniel o Nicolás, Julián. Supongo que todavía siguen ahí. Los otros que no han hablado, pues de pronto ya fueron a echar desayuno. Se aburrieron y se fueron. Julián, ¿se le ocurre algo? Ahí KN sería como un polo. Como un polo. Ay, Entonces, si se acuerdan bien, por ejemplo, yo les decía, mire, donde están los polos, eso tiene ganancias, donde está específica, es así, exacto, exacto el polo, eso tiene ganancia infinita. Ujú. Por supuesto, aquí en este gráfico de frecuencia que nos está compartiendo Juan, pues no vemos ganancia infinita, llega hasta uno. Entonces, pues, o sea, el polo no está por aquí representado sobre este eje horizontal, pero entonces uno podría decir, venga, donde esta ganancia tiene uno, ¿sí? Esta cosa está en uno o cerca a uno, debe estar relacionado de alguna manera con la ubicación de los polos, ¿sí? Es decir, por ahí cerca debe haber un polo, no mucho, pero debe estar por ahí medio cerca, ¿sí? Y donde la ganancia cae ese montón, ¿sí? O sea, que está llegando casi a cero, ¿sí? Pues por ahí deben estar los ceros, pero pues no caen directamente sobre el eje. Entonces, ¿cómo así? O sea, sí, esto tiene relación con la ubicación de los polos y los ceros, pero ¿cómo? Medio de bode. Señor, Por medio de bode. por medio de bode. Mm, ¿cómo será lo de bode ahí? Pues que por medio de, en los diagramas de Bode uno, dependiendo de los polos y los ceros, sabía el comportamiento de un filtro. Mm, y eso, y el bode qué tiene que ver con esto que estamos viendo. Uy, o sea, como quien dice, uy, otra pata que le sale al cojo. ¿Sí o no? Juan, ¿me hace un favor? ¿Me permite compartirles aquí un morraquito que les voy a hacer para que me entiendan todo el mere que tenga? Gracias. Ahora entonces venga, yo les comparto aquí una cosa. Entonces vamos a hacer un matacho aquí en el Jamboard, en el Super Jamboard. Bueno, entonces pintemos lo siguiente. Nosotros teníamos esto. ¡Uy! ¡Qué pulso, oiga! Es borracho. ¿Sí? Entonces, esto es el plano Z, ¿ok? Este es el plano Z. ¿Hasta ahí me siguen? Listo. Ahora, aquí con rojito, vamos a pintar el círculo unitario. Hagan de cuenta que esto que estoy pintando acá es un círculo. Yo sé que no se ve como un círculo, pero hagamos de cuenta que es un círculo, así como el mancito este que pinta ahí en la televisión. Pintaba, ¿sí? El Bob Ross. Entonces, esto es un círculo. Bien. Entonces, recuerden, nosotros qué habíamos dicho, ¿sí? Nosotros qué habíamos dicho. Este plano Z completo, nos representa funciones exponenciales complejas. ¿Sí? Para recapitular, por dentro del círculo unitario tenemos funciones exponenciales complejas que son decrecientes. Por fuera tenemos funciones exponenciales que son crecientes. ¿Sí o no? ¿Sí era así? Listo. Vale. Sí, Entonces, por fuera, exponenciales crecientes. Por dentro, funciones exponenciales decrecientes. ¿Qué hay sobre esta línea roja que yo pinté que hipotéticamente dice que es un círculo? ¿Qué hay sobre la línea roja?
Hola. Las sinusoidales constantes. Sinusoidales, ¿sí? Claro, es que es la frontera entre lo que decrece y lo que crece. Entonces, ¿qué me queda? Funciones sinusoidales. Las funciones sinusoidales no crecen ni decrecen, se quedan oscilando, ¿cierto? Dependiendo del ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ángulo, ¿sí? O este ángulo, a medida que voy aumentando el ángulo, ¿se acuerdan? Sí, voy aumentando la ¿quién? Hola, ¿la quién? Alguien intentó decir algo allá, pero no le funcionó el La micrófono. frecuencia. Voy aumentando la frecuencia. Ah, o sea, si yo estoy aquí, que el ángulo es cero, la frecuencia es cero, el nivel de C. Si yo ya estoy por acá, quiere decir que, oiga, yo aquí estoy viendo una cierta frecuencia. Por aquí, en este otro puntico, la frecuencia es mayor a esta. O sea, aquí voy aumentando las oscilaciones. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes tienen una función de transferencia en el dominio Z, póngame atención, ojo a lo que voy a decir. Yo tengo mi función de transferencia, ¿sí? Entonces eso es lo que representan muchas veces por ahí en los libros, ustedes van a ver que dice h de z, ¿cierto? Ustedes dicen, mi función de transferencia y es igual a yo no sé qué cosas, bla, 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 algo, ¿sí? Hay unas cosas, ¿vale? Y estos son polinomios en el dominio Z. Bueno, si yo no me pongo a preocuparme por el valor de Z, sino digo, cojo todos los valores de Z, entonces nos sale el morraco ese que vimos la vez pasada, esa vaina tridimensional, ¿vale? Pero si yo digo, bueno, yo voy a hacer que este Z, o sea, estos valores de Z, yo no los voy a tomar todos, voy a tomar solo unos cuantos, pero ¿cuáles voy a tomar? Los que están sobre el círculo unitario. O sea, esta Z, ¿sí? Tendría que ser tal que el valor absoluto o la magnitud de Z es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy mirando todos los punticos que están sobre la línea roja. ¿Ok? ¿Sí? Esto cumple algo así como que este Z tendría que ser como un E a la J omega. ¿Sí? ¿Sí? Si este Z, ¿sí? O sea, esta condición de que el valor absoluto de Z es igual a 1, es cuando Z vale esto, E a la J omega. O sea, si yo en esta función de transferencia cojo los valores de Z, cojo esa Z que está aquí en estos polinomios y la empiezo a reemplazar por esto. O sea, lo único que tengo que variar es esto, este omega. ¿Quién es este omega? El ángulo, ¿sí? Y voy empezando a mirar sobre cada puntico de esta cosa. Estoy viendo la respuesta en frecuencia del sistema. Estoy viendo la ganancia a una determinada frecuencia. Es decir, si yo cojo ese sistema, ese filtro, y le aplico una señal sinusoidal pura, con cierta frecuencia, por ejemplo esta, con cierta frecuencia, ¿sí? Este ejercicio me va a decir, mire, a esa frecuencia la ganancia es de tanto, ¿sí? Y ahí nos empieza a salir el otro muñequito que nos estaba mostrando Juan hace un rato, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes tienen esto, ¿sí? Entonces dicen, oiga, tengo este plano, pero entonces ya no es ese plano, sino es este plano. ¿Quién es ese? La S, el de Laplace. Y entonces ustedes aprenden de memoria que S es igual a ¿qué? Eso se lo saben de memoria. S es igual a ¿cuánto? J omega. J J omega. J omega, ¿cierto? J omega. ¿Dónde están estos números en el plano en el plano S? ¿En dónde están esos números? ¿Dónde quedan ubicados? en el plano imaginario. ¿En El el eje. plano imaginario? En el eje El eje. imaginario. En Eso. el eje imaginario, ¿sí? Entonces usted dice, mire, cuando yo hago esto,
yo estoy viendo punticos acá, punticos acá, punticos aquí, ¿cierto? Punticos acá, sobre el eje imaginario. ¿Cómo así? Claro, es que es la misma vaina que teníamos allá. Acá, de este lado del plano, tenemos exponenciales decrecientes y de este lado del plano tenemos exponenciales que son crecientes. Y en la mitad, que es el límite entre las dos cosas, ¿quién tenemos? Las sinusoidales. Entonces, esta joda, este concepto, porque ustedes aprenden de memoria esta vaina, pero no entienden qué carajos es lo que están haciendo. Cuando ustedes tienen allá su h de s, ¿sí? Igual aquí, igual a una vaina aquí arriba y otra cosa aquí que son polinomios de S. Y entonces ustedes dicen, ay, sí, S es igual a J omega, y reemplazan la S aquí arriba, lo que están haciendo es análisis en frecuencia. O sea, en otras palabras, a partir de la función de transferencia, cuando ustedes reemplazan la S en este caso, o la Z en este caso, en esa función de transferencia, ¿sí? Por estos valores que corresponden a las sinusoidales sobre este plano, están sacando la transformada de Fourier del sistema o del filtro, en este caso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya sea acá o acá. Mire la diferencia. Aquí es sobre el eje imaginario, S igual J omega. En Z es sobre el círculo unitario, Z es igual a E a la J omega. Fácil, ¿no? ¿Sí entienden o no entienden? ¡Yuhu! Hola. ¿Ya murieron? Se desmayaron de la impresión. Hello. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, sí, señor, seguimos acá. Ah, bueno, y entonces, ¿sí entendieron o no entendieron? Sí, 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 creía señor. que sí. Procesando, pero sí, sí, señor. Procesando, pero sí. Sí. O sea, fíjense que ustedes vienen haciendo ese tipo de cosas desde hace mucho, pero las hacen de memoria. ¿Sí o no? Esto que yo les puse acá, ustedes lo han hecho varias veces, pero lo hacen de memoria, porque alguien les dijo. Y pues, obviamente no es que esté mal, está bien, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes no se han detenido a pensar, venga, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y yo ahorita aquí les estoy tratando de mostrarles lo que está pasando cuando ustedes hacen algo como esto que está acá. ¿Sí? Y lo que está pasando es eso, ustedes están es analizando los puntos que hay de este plano que están aquí. Y en Z es, cuando hacen esto, reemplazan Z por esta cosa, ¿sí? Lo que están analizando es, venga, ¿qué está pasando sobre cada uno de estos punticos? ¿Sí? Sobre esa figura tridimensional que hicimos la vez pasada. Solo están mirando esos punticos, ¿sí? Entonces, claro, ahora venga, pongamos otro color acá. Pongamos este color verde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted dice, yo tengo un polo aquí, bueno, pongamos el polo así como una cruz. Tengo este par de polos complejos conjugados. Polos. O sea, aquí la ganancia, aquí, en este y en este punto la ganancia es infinita. ¿Sí? Pero entonces, en las cosas que hay alrededor, las cosas que hay alrededor de estos polos, ¿sí? Fíjese, las cosas que hay alrededor, ahí las estoy pintando especie de líneas de nivel. Entonces, fíjese que, ¿qué va a pasar? Que estas frecuencias que están aquí relativamente cerca de estos polos, ¿sí? Van a tener ganancias altas, grandes, ¿sí? Estas cosas que están por aquí cerquita. Y si, por ejemplo, resulta que yo tengo aquí un cero y tengo, yo qué sé, este otro cero, por ejemplo, estos dos ceros, ¿sí? Entonces, las ganancias que están aquí cercanas, debía haberlos puesto otro color. Pongámoslos así, azules, ¿sí? Entonces, estos son ceros, ¿sí? Ceros. Entonces, estas ganancias que están aquí, cerquita a los ceros, ¿sí? Van a tener ganancias bajitas.
¿sí? Entonces, esta cosa que estoy pintando acá, polos a este lado y ceros a este lado, sería una especie de pasabajos, ¿cierto? O una especie de pronto de pasabanda, no sé. Sí, ya tocaría analizar, pues, si bien qué pasan todos estos punticos, ya qué va pasando aquí, pero uno tendría la sospecha de que esto es un pasabajos, ¿sí? Porque mire, las frecuencias bajitas, ángulos pequeños, ¿sí? Que están cerca de los polos, ¿sí? Van a tener ganancias grandecitas, mientras que las frecuencias que están por aquí, cerca de estos ceros, van a tener ganancias bajitas, pequeñitas, ¿sí? Entonces, ese gráfico que nos estaba mostrando hace un rato, allá Juan, que era una cosa así, ¿sí? Es como si yo hubiera cogido esta línea que va desde acá para acá, por ejemplo, ¿sí? Esta línea, y si hubiera cogido esta línea y la hubiera desenrollado, ¿sí? Y la estoy viendo acá. Entonces, esto que estoy viendo aquí, esta curva que estoy viendo acá, ¿sí? Es el perfil de esa función tridimensional que yo estoy viendo, pero sobre esta línea, ¿sí? Es como si hubiera cogido este pedazo, por ejemplo, de esta circunferencia, lo desenrollo y lo pongo acá, ¿sí? Y entonces yo veo, claro, aquí estoy cerca de los polos y me voy alejando de los polos, ¿sí? Me voy alejando de los polos y me voy acercando a los ceros, ¿sí? Y entonces aquí la ganancia es más bajita, ¿ya? ¿Más mejor o menos peor? Hola. Sí, ya, claro. O definitivamente mis murracos son tan feos que eso no los entiende nadie. Bueno, Juan, sigamos allá con la tarea, que ahí hay un poco de cosas más interesantes que ver. Esto es solo un detallito ahí. Hola, Juan. ¿Y se ve, profe? Sí, ya, ahí se ve. Listo, espero que eso más o menos hayan quedado pues un poco más claras las cosas con respecto a este dibujito de dónde sale. Los diagramas de Bode son la misma joda, lo mismo que acabamos de explicar, solo que en el dominio S, pero es lo mismo, no es otra cosa. Eso es esos son los diagramas de Bode, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, los de Bode son para el Laplace, ¿no? Son para Laplace. Entonces es coger ese eje imaginario del plano S y pintar el perfil de esa curva que se formaría ahí, pero sobre el plano S. ¿Vale? Listo. Si no hay preguntas, bueno, preguntas. ¿Hay preguntas o no? ¿Mm? ¿O será que volvieron a tragar todo entero lo que yo les estoy diciendo? Daniel iba a Profe, decir algo. Señorita. tú dijiste que S es igual a J omega, ¿cierto? No, yo no dije eso, ustedes lo dijeron. Nosotros dijimos eso entonces, pero el profe Ah, no ok. lo negó, entonces también está de acuerdo. Sí, si estamos haciendo el análisis en frecuencia. Ujú. Y entonces, O sea que yo no puedo decir que Z va a ser igual a E a la S. no. ¿Por qué? Si tú dices que Z es igual a la E a la S, ¿eso qué significa? No sé. Mm, O sea, hay un punto o hay una cosa donde sí vamos a ver una relación entre S y Z más adelante, cuando estemos mirando el tema de los filtros I y R, ¿sí? IR, de respuesta impulsional infinita. Bien, donde sí tenemos que encontrar una relación
de que Z tiene que ser igual a algo en función de S o S tiene que ser algo en función de Z, ¿sí? Es decir, tengo que encontrar una transformación de uno de los planos al otro plano, ¿ok? Pero cuando tú me dices que Z es igual, por ejemplo, no sé, bueno, no sería exactamente E a la S, pero supongamos que fuera algo así, ¿sí? Como decir, Z igual a E a la S. Entonces uno dice, pero ahí, ¿qué quiere decir? Lo que tú me estarías diciendo con una identidad de ese estilo, ¿bien? Es que por cada punto del plano S, por ejemplo, existe una imagen o hay un punto correspondiente en el plano Z, ¿sí? Y yo me puedo pasar del uno al otro, ¿ok? Eso es diferente a lo que estamos hablando ahorita, porque ahorita solamente estamos hablando de la parte en frecuencia. Es decir, el análisis que yo haría si estoy hablando del plano Z sobre el círculo unitario, ¿sí? Si yo estoy en el plano S, sería solo sobre el eje imaginario, ¿vale? Entonces, eso es una cosa, ¿vale? Es decir, bueno, ¿qué ocurre en el análisis frecuencial cuando estoy en los sistemas de tiempo discreto, que sería sobre el plano Z? ¿Qué pasa con el análisis en frecuencia de los sistemas de tiempo continuo? O sea, estoy en el plano S, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy observando ahí? ¿Cómo interpreto eso? ¿Vale? ¿De dónde me sale este morraquito que vemos en la figura 1? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con la función de transferencia? ¿Ok? Porque más adelante sí vamos a ver, bueno, y si yo tengo una cosa expresada en el plano S, o sea, por ejemplo, tengo un filtro análogo, ¿sí? Dice, yo puedo, a partir de ese filtro análogo, encontrar un filtro digital correspondiente. Sí, y entonces para eso vamos a necesitar una transformación que nos lleve del plano S al plano Z. Entonces tendríamos que encontrar una relación semejante a la que tú estás diciendo. ¿Sí? No es exactamente como la dijiste, pero más o menos sí va por ahí. ¿Sí? Z es igual a E a la alguna cosa S, sí va a pasar. Pero entonces fíjate que en ese caso estamos mapeando todos los puntos, absolutamente todos los de un plano hacia el otro lado. ¿Ok? Sí, Karen. Sí, profe. Sí, sí, señor. Vale. Sí, ese es un concepto un poco más general que lo que estamos analizando ahorita. Bueno, pero eso lo vemos más adelantico. Bueno, sigamos bajando, Juan, más abajito. ¿Qué más había en la tarea? Bueno, o sea, a no ser que alguien tenga alguna otra pregunta. Pues parece que no. Pero vea, la China Karen sí está conectada porque hizo una pregunta muy buena. Ok, sigamos. A ver, ¿qué es este morraquito que tiene ahí, Juan? ¿Este de qué es? Ese se podría interpretar como la diferencia entre un filtro real y un filtro ideal. Esa es una cosa bien interesante, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia, Juan? Que Según su dibujo. en el filtro ideal, pues no es mi dibujo, lo saco, pero el filtro ideal corta directamente en la frecuencia de corte y lo que esté, pues dependiendo si es pasa altas o pasa bajas, lo que esté antes de esa frecuencia directamente es cero y lo que esté después de esa frecuencia directamente es uno. El Vale, filtro ideal. sí, listo. Entonces, en el filtro ideal, ustedes tienen eso. O sea, veríamos un rectangulito ahí, ¿cierto? En el Ujú. filtro ideal, veríamos un rectangulito, ¿vale? La ganancia es o 1 o 0, ¿vale? En los filtros de verdad, eso no pasa, ¿sí? Entonces se ve más como el perfil ese rayadito que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, ustedes ven primero unas cosas ahí simpáticas. Primero, que la bajada desde de las frecuencias, perdón, de las ganancias cercanas a 1 hacia las ganancias que son cercanas a 0, ¿sí? Hay una pendiente, ¿cierto? Hay una pendiente, o sea, eso no baja,
puramente vertical. Entonces, eso es una cosa. Y la siguiente cosa es que ustedes ven que aquí en este dibujo que nos está presentando su compañero, sí, hay una ondulación, ¿cierto? Hay una ondulación, ¿ok? Ujú. La pregunta es, ¿y de dónde salen todas esas cosas? ¿Por qué, por qué los filtros implementables, o sea, los reales, los de verdad, los que ustedes construyen y los que van a programar, por qué no pueden ser filtros ideales? ¿Por qué no pueden ser filtros ideales? A ver, ¿quién responde? ¿Por qué no pueden ser ideales? Esa era una de las preguntas, ¿no? Que estaba ahí. ¿Por qué los filtros implementables, los que ustedes van a hacer, por qué no son ideales? ¿Por qué no se puede hacer un filtro ideal? Pues, profe, por ejemplo, cuando uno está construyendo un filtro analógicamente, uno se da cuenta que hay retrasos por los condensadores, por ejemplo. Y también en el momento que se hace un filtro digital, pues normalmente no lo hace con un microcontrolador, pero esos microcontroladores también tienen componentes analógicos para su adecuación y su arquitectura. Entonces, a pesar de que no los configure con una cierta frecuencia, ese tipo de elementos siempre nos van a traer un retraso en la señal, así sea pequeño. Entonces, de acuerdo a Joseph, eso es culpa de los semiconductores y de los condensadores. No solamente de ellos, profe, sino pues, de toda la parte analógica. O sea, eso es culpa del mundo analógico, que no se puedan hacer filtros ideales. ¿Seguro? ¿Solamente eso? Pues no solamente es uno de los factores que influye. Es uno de los Pues factores que influyen. serían las limitaciones físicas de cualquier sistema, o sea, como, o sea, o sea, un sistema nunca va a reaccionar de forma completamente inmediata, sino que siempre va a haber como una diferencial de tiempo en la excitación y en la respuesta, ¿no? Ujú. ¿Quién más da? ¿El otro Juan iba a decir algo? O sea, todo es culpa de los materiales. No todo, profe. No todo. Entonces, ¿qué es la otra parte? A ver, ¿qué pusieron acá en el chat? Nicolás dice, no solo la inexactitud, sino la aproximación depende también de los costes de materiales. Ah, pues sí, ve, es culpa de los materiales. O sea, si no fuera por los materiales, los filtros podrían ser ideales. ¿Sí? ¿Ruido? El ruido. Uy, sí, por aquí ahorita ahí, no sé, están alegando los vecinos, por ahí van a estar peleando. Entonces es culpa del ruido, es culpa de los materiales, que los filtros ideales no se puedan hacer. Si no, todo el Profe, mundo sería excelente. Dígame, señor Julián, dígame. pues yo lo que veo, pues, digamos, en la banda de transición, como Mm, explicó ahorita, pues como eso es una aproximación a lo del Z infinito, o sea, eso no es discreto, sino que va aumentando dependiendo qué tan cerca está. Yo creo que esa banda de transición se ve como a eso. O sea, que la ganancia algo. no es de un punto a otro exacto, sino que dependiendo se acercando al polo, esto pues va ganando ganancia. Ah, bueno, el Julián estuvo parando bolas. Por ahí hay algo, por ahí hay alguna cosa bien interesante. Mm, es interesante lo que está diciendo Julián. Mm, bueno, ¿quién da más? Entonces dice uno, dice, entonces, fíjese con lo que dice Julián, ¿sí? Entonces, por un lado, bueno, ustedes dicen, ah, pues que es que los materiales son una pichera y entonces por eso es que no se pueden hacer filtros ideales.
Pero entonces Julián dice, no, pero es que mire el morraco que usted estaba haciendo ahorita, ¿sí? De acuerdo al morraco que estaba yo haciendo ahorita, o sea, como que sí, efectivamente, el, la transición que existe entre la banda de paso y la banda de rechazada no puede ser así una línea vertical perfecta, porque precisamente la influencia de los polos y los ceros va siendo gradual. Por ahí hay algo, por ahí hay algo. Entonces, fíjese que hay otras razones, simplemente, más allá de simplemente el echarle la culpa a los materiales o a los problemas de aproximación, hay algo más de fondo. O sea, si los materiales fueran ideales, suponiendo los materiales fueran ideales, parece que hay otras cosas que hacen que precisamente los filtros ideales no sean implementables, más allá de los materiales, ¿sí? Y ahorita Julián decía, mire que en el morraco allí tal, la interacción de los polos y los ceros es una vaina como gradual, ¿sí? No cae así perfecto. O sea, el polo no llega hasta aquí, pues, la influencia del polo no llega hasta aquí, pum, y de ahí para adelante desaparece por completo. Entonces eso de tener un soporte más de fondo que simplemente el material. Debe haber un soporte que tenga que ver con eso que yo les estaba diciendo ahorita. Juan, venga, déjeme presentarles otra vez aquí la cosa de la pantalla. Hacemos otro morraco, esos horribles que yo hago. Gracias. A ver, el Jamboard. Entonces, listo. Estamos aquí, venga, borremos toda esta vaina. Y es más, pasémonos al siguiente y de una vez también borrémoslo. Listo. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a pintar aquí de nuevo. ¿Listo? Entonces, este es el matachito. Sí, como el que nos estaba presentando allá. ¡Uy! ¡Qué cosa tan horrible! Que nos estaba presentando allá Julián. Sí, entonces aquí en azulito, sí, vamos a poner el filtro ideal. El filtro ideal es esta vaina. ¿Cierto? Uy, no, pero qué. Esto es el filtro ideal. Uy, bueno, digamos que ese es el filtro ideal. Bien. Mire que esto tiene esta caída así abrupta. ¿Sí? Así, así. Entonces uno dice, oiga, esto es la representación en frecuencia. Ujú, ok. Sí, esto es la frecuencia. ¿Sí? Y esta sería la ganancia de nuestro filtro. La ganancia. Por eso lo ponemos así como valor absoluto. Bien. Entonces ahora pregunto yo. Si esta es la respuesta en frecuencia del filtro ideal, no vamos a pensar en los materiales ni nada más. Si esto es la respuesta en frecuencia del filtro ideal, ¿cómo sería, cómo sería la respuesta en tiempo? O mejor dicho, ¿cómo sería la respuesta impulsional de este filtro? ¿Sí? O sea, en otras palabras, ¿cómo me daría? ¿Sí? Aquí tenemos esto, h de omega, dijimos, listo, esta es la respuesta en frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo me daría la respuesta impulsional del filtro, este mancito, que seguramente ustedes lo han visto por ahí, h de n? ¿Cómo hago para pasar de este h de omega a este h de n? Pues nada menos y nada más que Fourier inversa. ¿Sí? ¿Cómo me da la transformada inversa de Fourier de esta cosa? ¿Cómo me da la transformada inversa de Fourier de esta cosa? A ver, ¿quién se le ocurre? ¡Yujú! Sí, buenas. Transformada inversa de Fourier de esto. Eso era de la tarea pasada. Bueno, la transformada inversa, la transformada de Fourier de esta cosa. Eso ustedes ya lo hicieron. La clase pasada, para la clase pasada, y cuando están viendo matemáticas avanzadas. ¿Cuál es la transformada de Fourier de una cosa que es así? Entonces, espere, la completamos para este lado. ¿Cuál es la transformada inversa de Fourier de esto? Una curva, profe. Una curva. ¿Qué forma tiene la curva?
la misma, o sea, sigue el mismo camino de la cuadrada, pero curva. Con oscilaciones, creo. Ah, mire, sí, la China se hizo la tarea. Sí, dice, oiga, es que esta vaina tiene como una forma como así, la inversa, ¿cierto? O mejor dicho, la transforma de Fourier de esa cosa tendría una cosa así. ¿Sí, Karen? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Esta cosa roja que pinté yo acá tiene un nombre particular. Eso se llama zinc, con S, porque con Z es el elemento químico. ¿Sí? Esa es la función zinc o la función seno C. ¿Sí? Sería como el zinc N. ¿Sí? Por supuesto, pues esto sería muestreo, ¿no? Muestricas, muestras. ¿Sí? Esa sería la transforma de Fourier del pulso cuadrado. ¿Sí? Esa sería la transforma de Fourier. Bueno, pregunta. ¿Cuándo se acaban estas oscilaciones o cuándo estas oscilaciones llegan a cero? ¿Cuándo? Yuhu. Hello. Pero no todos. Sí, buenas. ¿Cuándo esas oscilaciones se hacen cero? A ver, Karen. En infinito, profe. En infinito. Muy bien. En infinito. En infinito. Entonces uno dice, ah, carambas, ¿cómo así? Momento. Esta respuesta en frecuencia, que tiene esta forma, este pulso cuadrado, que pues, hombre, arranca acá y termina acá. Si yo la paso al dominio del tiempo usando Fourier, esta vaina me da de longitud infinita. ¡Wash! O sea, esta cosa llega hasta el infinito. Y no solo hasta infinito, porque para el otro lado llega hasta menos infinito. Y uno dice, ¡wash! Entonces uno dice, venga, o sea que si yo voy a hacer la convolución entre mi filtro ideal, que sería esta cosa roja, ¿sí? Y mi señal de entrada, yo debo tener desde menos infinito hasta infinito muestras de la respuesta impulsional del filtro para poder hacer esa convolución con la señal. Así la señal sea, no sé, de duración finita. Necesito desde menos infinito hasta infinitas muestras. Y ahí es donde uno empieza, uy, mariquis, esto está grave. ¿Quién implementa eso en el computador? Mm. Y peor aún, ¿sí? Porque por lo menos en la clase pasada, ¿sí? En el Excel, pues uno podía poner hasta tantas muestras, ¿cierto? Pero fíjese que las muestras arrancaban en cero, o sea, arrancaban aquí, de aquí para allá. El hijo de madre lío es que tengo esta cosa, esto. Esta vaina del menos infinito, ¿sí? Mire, pongámoslo en verde aquí. Este menos infinito, ¿sí? O sea, esto que llegue hasta infinito es un problema, pero que llegue también hasta menos infinito es doble problema. ¿Por qué? Porque es que resulta que toda esta parte de acá, del filtro, de la respuesta impulsional del filtro, que está antes, mire, aquí está aquí en n igual a 0, ¿sí? Toda esta parte que está de aquí para allá, esto verde, cuando yo voy a hacer la convolución con mi señal, punta por el futuro. Sí, si ustedes de pronto han investigado medio, revisado cómo funciona la convolución, yo tengo que coger esta respuesta impulsional y darle la vuelta. O sea, cuando digo darle la vuelta es que esto se echa para allá y esta parte echa para allá, ¿sí? Y ahí sí empiezo a hacer todas las sumas y las multiplicaciones,
¿sí? Entonces, esta vaina me va a quedar, esta parte de acá, todo esto verde, ¿sí? Me va a quedar superpuesto con el futuro de la señal, ¿sí? Esto es anticausal, todo esto que está pintado aquí en verde es anticausal, ¿sí? Es lo que se llama anticausal, ¿sí? Y eso me va a quedar preguntando por el futuro de la señal, el futuro de la señal. Y uno dice, uy, fue pucha, ¿y cómo hago para saber el futuro de las cosas? Porque aquí estamos es en procesamiento digital de señales, no ¿cómo es que se llama eso? Predi, predigit, ay, se me olvidó el nombre de la palabra. O sea, no estamos aquí en brujería de señales, sino en procesamiento digital de señales. Prestidigitación de señales, no, no, eso no es lo que estamos haciendo. Prestidigitación es la palabra. Si no estamos adivinando señales, estamos procesando señales. Y el futuro de las señales no lo sabemos. Sí, entonces, ese es el problema complicado. Ese es el problema difícil. ¿Vale? Y entonces ahí venían unas preguntas de la tarea. Venga, borremos todo otra vez. Y pongamos aquí negro. Entonces, volvemos a la vaina. Listo. Tengo mi respuesta impulsional del filtro. Ideal. ¿Sí? Que es esta cosa. ¿Sí? Viene esto para acá y viene esto para acá. Uy, qué dibujo tan feo. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, pero si yo necesito hacer un filtro implementable, primero, esto no lo voy a hacer de longitud infinita. Entonces, ¿qué hace uno con azul? Le da uno cuchillo por acá y cuchillo por acá. Pum. ¿Listo? Listo. Por lo menos, dándole cuchillo, entonces uno elimina esto, y entonces dice, bueno, mi respuesta impulsional, por lo menos, ya es de longitud finita. ¿Listo? Pero sigue estando este pedazo que tenemos a la izquierda, que es la parte anticausal del filtro. Entonces uno dice, ¿y qué hago? Pues nada, cojo el eje, ¿sí? Que estaba aquí y ahora lo pongo acá, ¿sí? Entonces el eje va a quedar aquí, espere, borremos ese último que hice, está horrible, ¿sí? Entonces pongo el eje aquí, ¿sí? Y con eso, ¿sí? Este eje ya no va. Entonces, ¿dónde está el borrador aquí? Este es el borrador. Entonces uno dice, este eje ya no va ahí, sino ahora va aquí en esto rojo. ¿Listo? Entonces con eso uno dice, oiga, ahora sí, el filtro es de longitud finita. Bueno, eso es implementable. Y no tiene parte anticausal, mire, no tiene parte anticausal. Ah, chévere. Eso ya es implementable. Pero por supuesto, esto que me quedó aquí ya no es el filtro ideal. Si yo cojo ahora esto y le hago la transforma de Fourier, ¿sí? A esto, y le voy a hacer la Fourier, ¿sí? Entonces hagamos otro morraco. Le voy a hacer transforma de Fourier, ¿qué voy a obtener? ¿Sí? Entonces, antes, uy, ¿sí? Antes yo tenía mi filtro ideal que era así, fun, 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 ¿cierto? Cuando lo corté, cuando le hice esto, estos cortes, ¿sí? Y esto ya lo saben ustedes de matemáticas avanzadas, esta respuesta en frecuencia, ¿sí? Ya no es así, ¿sí? Ya ustedes empiezan a ver que, por ejemplo, esto empieza a tener oscilaciones acá, ¿sí o no? Hacen esto, chun, chun, ¿sí? ¿Esto lo vieron en matemáticas avanzadas o no? Alguien que responda, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, cuando yo le corto, cuando lo corto aquí y lo corto acá, aquí y acá, estoy quitándole componentes, ¿sí? Estoy quitándole señales sinusoidales para poder conformar esta cosa cuadrada, ¿sí? Y entonces aparece el ripple, ¿sí? Chun, 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 aparece el ripple.
¿sí? Y uno, oh, de ahí es que sale el ripple, claro, eso tiene sentido. Bueno, pero entonces viene la otra parte, decía, listo, yo solo lo corté, pero pues el eje todavía estaba acá y tenía parte anticausal, y entonces llegué y corrí esta vaina, ¡fua! ¿Sí? Corrí la cosa roja y ahora el eje me quedó aquí, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Yo no voy a ver eso aquí en el H de omega, epa, ¿sí? Yo no voy a ver eso en la magnitud. Ustedes saben que existe otro gráfico. Borremos esto acá para que me quepa aquí mismo en este mismo cosito, ¿sí? Este es el gráfico de magnitud, pero existe otro gráfico, que es el gráfico de fase. ¿Sí? En el gráfico de fase, entonces yo también tengo lo mismo. Tengo aquí, esta es la frecuencia, aquí está la frecuencia, pero este era el H de omega y este mancito de acá es la fase. ¿De quién? De H de omega. Uy, me quedó repaila esto. Bueno, no importa. ¿Sí? Esta es la fase de H de omega. Idealmente la fase, uno esperaría que fuera así. ¿Sí? ¿Qué significa que esto sea, que la fase esté aquí toda en cero? Que no haya trazos ni adelantos. ¿Cierto? Y si ustedes se ponen a revisar, van a decir, no, mire, esto es imposible de lograr. ¿Sí? Entonces dicen, no, pues lo ideal sería, por ejemplo, entonces que sea una fase constante. Pues listo, todas se atrasan igual. Todos los armónicos, ojo, todas las frecuencias, todos los armónicos se atrasan igual. Pero no, ni siquiera esto se puede lograr. ¿Sí? Cuando yo hago esto, que corro toda la respuesta impulsional para algún lado, o sea, para allá en este caso, para quitar toda la parte anticausal y dejar todo el filtro causal, entonces yo estoy metiendo aquí algo en la fase. Pues claro, otra vez, cuando corro desplazamiento en el tiempo, ¿sí? El efecto lo voy a ver en la fase. Y en el mejor de los casos lo que voy a obtener es que la fase sea así, una línea recta con una pendiente. Y esto es la fase. ¿Ok? Lo que ustedes hablan de la respuesta en fase es que hay frecuencias que tienen un cierto atraso, pero a medida que voy cambiando la frecuencia, se van atrasando de forma diferente o se pueden adelantar. ¿Ok? Eso es la fase. Bien. Y eso es lo que pasa allá. ¿Sí? Y eso es lo que responde las preguntas estas de la tarea. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo la no finitud del filtro? Pues cortando la respuesta infinita y volviéndola finita a lo salvaje. ¿Cómo hago para contrarrestar el problema de la no causalidad del filtro? Pues desplazándolo. ¿Qué efectos tienen? Cuando corto la respuesta impulsional del filtro, me sale el ripple. Y cuando le aplico el desplazamiento al filtro, es que voy a empezar a ver el comportamiento en fase. ¿Sí? Ojalá fueran líneas rectas, así como esta que yo pinté, pero en realidad si ustedes han visto los morracos de bode de la fase, eso salen vainas así todas inmundas. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, entonces fíjense que no es solo el tema de los materiales o que es que los condensadores. Hay de por sí un fundamento matemático para que los filtros ideales no sean implementables. ¿Está claro? Los filtros ideales no son implementables porque no se puede, ¿sí? Matemáticamente no es posible, no es viable. Y por supuesto, los materiales tampoco dan si fuera posible. ¿Ok? ¿Tipi? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola, ¿se desmayaron? ¿Siguen vivos?
Profe, Señorita. lo que tú acabas de decir es lo mismo de módulo constante y fase lineal. Sí, señorita. Ah, listo. Sí, Listo, son profe. otros nombres. Son otros nombres, pero sí, tal cual. ¿Entendido? Uy, salió una cosa ahí chiquitica. Parece que es un dedo arriba, dijo Nicolás. Parece. O dedo abajo, no sé, es que salió muy chiquitico el morraquito, entonces no alcanzo a ver. Se ve un garabatico, pero creo que es Profe, un... yo sí tengo Dígame, una Daniel. pregunta. Usted cuando dice, o sea, cuando es una línea recta, entonces ahí también hay frecuencias negativas, ¿sí? Una línea En, recta, ¿en dónde? en la de fase. En la de fase. Bueno, es que son dos cosas. ¿Las frecuencias negativas existen? Sí, sí existen, matemáticamente hablando. En la vida práctica, no tanto. O sea, uno podría considerar en algún momento que la frecuencia negativa sería, pues no sé, si usted ve una rueda girando en un sentido, usted dice, ok, eso puede representarme una frecuencia positiva si va girando en un sentido. Y si empieza a girar en sentido inverso, esa sería una frecuencia negativa. Pero en realidad es más que todo matemáticamente que aparece Ah, el ya. concepto de la Ah, frecuencia negativa. Frecuencia negativa, ¿sí? Ahora, otra cosa es la fase, ¿sí? Es diferente. La fase es un corrimiento, ¿sí? Que el sistema le hace a la señal que va entrando, ¿sí? Entonces, bueno, yo pinté ahí una cosa, ¿sí? Que pues aparentemente pues sí habría frecuencias que se adelantan y frecuencias que se atrasan. Sí, eso puede pasar, aunque en el tema de los filtros no es tan común, pero sí puede pasar, pero en los filtros no tanto. Eso es más que todo en control, sí, que uno sí puede hacer sistemas que, entre comillas, adelanten cosas, pero pues no es que me van a predecir el futuro, ¿vale? No listo, es que me profe. van a predecir el futuro, pero sí, sí hay cosas que hipotéticamente adelantan, ¿sí? Es más que todo como, ¿qué le digo yo? Como una especie de punto de referencia, ¿sí? Es decir, eso donde lo vería yo, pues cuando el sistema, o en este caso el filtro, o el controlador, cuando ustedes estén allá en control, esté en estado estable, en estado estacionario, ¿sí? De pronto uno sí puede ver ahí el tema de que, de que se habría cosas en adelanto, ¿sí? Pero obviamente en el transitorio, si usted apenas aprende la máquina, pues no lo va a ver, sino lo ve ya despuesito, cuando ya como que llega a su régimen estacionario el sistema, la cosa, ¿vale? O sea, no es que el sistema me va a predecir cosas, pues no. ¿Todo listo? Bueno, ¿qué otra pregunta hay por ahí? ¿En serio no tienen preguntas? Pregunten, no les dé miedo. Lo que sea que consideren que sea importante. Todo es importante, créanme. Hola. Profe, en el libro comentan algo del fenómeno de Gibbs. Sí, señorita. El ¿Qué es fenómeno eso? de Gibbs es el ripple ese que se forma cuando uno quita, cuando corta la respuesta impulsional, le quita pedazos, aparece ese ripple. Ese es el fenómeno de Gibbs. Eso es lo que llaman el fenómeno de Gibbs. ¿Cómo se forma ese ripple? ¿Sí? Pi? Sí, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Señor. usted dijo que los filtros ideales no eran implementables, ¿cierto? Ujú, sí, Pero el mismo código de ejemplo que usted nos puso, ahí mismo había un filtro ideal, ¿no? sí, O ahí sí lo mencionaba como filtro ideal. sí, es un filtro ideal. Y ahí no lo estamos implementando entonces. Sí. Entonces, Y entonces, ¿es si ve que si implementable o hay no es implementable? preguntas, sí, y no.
Sí y no. A ver, pilla lo siguiente. Es más, ya lo tenía aquí listo porque yo sabía que iban a preguntar algo así. Pero les vuelvo a compartir aquí la vaina. Tururú. A ver si yo le doy a esto una ventana. No, la pantalla completa. Pero no me sale la que necesito. Entonces, espere. Un momentica. Ahí. A ver, una ventana. Si me sale la que estoy. No. Preciso. Pero un momentico. Hubo aquí una cosa. Ahora sí. Que me da. Entonces, bueno, la pantalla completa. ¿Listo? ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, este es el código ejemplo, ¿cierto? Este es el código ejemplo, tal ahí, como tal cual está ahí en el MATLAB. Entonces, sí, esto es un filtro ideal, lo que está implementado ahí. Pero mire lo siguiente, póngale cuidado. ¿Sí? Vamos a ponerle acá, este cosito va aquí arriba, no acá abajo, aquí arriba. Listo, vamos a empezar a correrlo ahí de a poquitos. ¿Sí? Entonces, ojo, entonces aquí estoy definiendo el número de muestras. ¿Sí? Hasta ahí no pasa nada raro. ¿Cuál es? ¿Sí? Aquí estoy definiendo mi dominio del tiempo discreto, ¿sí? Desde 0 hasta n-1, listo, ahí no pasa nada. Aquí estoy definiendo, ojo, la función en el tiempo, ¿sí? 2 coseno de no sé qué tal cosa, en el dominio del tiempo, mire, ahí está la n, ¿correcto? Bueno, la figurita, ahí sale el morraco, ahí va a salir el morraco, sí, mira, ahí salió el morraco, listo, esa es la señal en tiempo, muestras, dominio n, ¿sí? Y aquí viene la cosa. Esto, estoy utilizando la FFT de esta señal, ¿sí? Entonces, ahorita deben salir el matachito de la cosa. Mire, estos son los palitos, como lo veíamos la vez pasada. ¿Se acuerdan de los palitos que veíamos la vez pasada en el Excel? Mírenlos acá. Sí, son estos. Bien. Y aquí, fíjese, acá en el comentario dice, filtro pasa abajo ideal. Y aquí, mire más abajito, vamos pasando, vamos pasando, vamos pasando. Fíjese que he tocado la señal en el tiempo aquí para algo, en el dominio n. No. No, lo estoy haciendo directamente en el dominio de la frecuencia. Es decir, no estoy cogiendo esto y lo estoy filtrando, no, estoy cogiendo esto, que es el dominio de la frecuencia, y esto es lo que voy a filtrar, ¿sí? Cuando entramos aquí en este for, ¿sí? Cuando entramos ahí en el for, lo que pasa es que estoy recorriendo uno a uno estas cositas que hay acá. Todas estas bolitas que ustedes ven acá y estos palitos, los estoy recorriendo uno por uno, pero aquí, en el dominio de la frecuencia. ¿Está claro? Y aquí, entonces, claro, el if, ¿sí? Lo que hace el if, ¿sí? Ahí mientras va uno dándole y dándole y dándole al if, ¿sí? Es yendo a cada uno y preguntándole, venga, está usted dentro de este intervalo? Esto es un intervalo. Bien, ¿quién me define este intervalo? Esta cosa que yo llamé aquí omega C. Omega C pues es la frecuencia de corte, WC, es la frecuencia de corte. Sí, y yo elige ahí un veinteavo, ¿sí? Un veinteavo queda por aquí en algún lado en medio de estas dos cosas. ¿Sí? Entonces estoy preguntando, venga, mientras este valor esté antes de un veinteavo de todo esto, ¿sí? Por eso es que hago esta operación, por eso es que hago esta cosa, no sé qué tal, ¿sí? Y entonces voy mirando, ¿está antes de un veinteavo? Si está antes de un veinteavo, la deja tranquila, no le cambia nada. Pero si ya se pasó de un veinteavo, la mata. O sea, esta de aquí arriba debe desaparecer, si mal no estoy, ¿sí? Y sigue preguntando. Y obviamente, pues, ¿se acuerdan que yo les dije que esto tiene simetría? O sea, esta y esta son la misma, y esta alta y esta alta son la misma. Entonces, si voy a quitar esta alta de acá, debo quitar esta alta de acá también. ¿Sí? Entonces, este if que tiene esa doble condición, ¿sí? Precisamente me está preguntando, pues que no se me va a pasar de acá ni de acá. ¿Está claro? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces pongamos aquí otro cosito de estos.
y démosle run hasta que llegue acá. ¿Listo? Una vez salgo del for, o sea que ya recorrí todos los punticos y dije, listo, ¿cuáles voy a quitar? ¿Cuáles voy a dejar? Entonces se va a ir un montón de ceros de estos, se va a ir este palito alto, ¿sí? Van a quedar todos estos, se va a ir este otro palito alto y van a quedar estos palitos bajitos, ¿vale? Eso es lo que está haciéndose esa cosa allí, ¿sí? Entonces aquí va a salir el otro matachito, que es este, ¿sí? Entonces si ustedes miran, bueno, claro, aquí cambia pues obviamente la escala del gráfico, ¿sí? Pero miren que este está más o menos acá por el 128 y este está aquí por el mismo 128, ¿sí? O sea, este palito chiquito de acá es este, ¿sí? Ya los ponemos aquí uno al lado del otro, ¿sí? Y este otro que está aquí, ¿sí? 127, 127, bueno, 127. Y este mancito acá también de tener 127, ¿sí? Ahí más o menos, ¿sí? Lo mismo que este. ¿Sí? Bueno, este no me da tan preciso como cuando uno está en el MATLAB que uno se para y le dice, dígame el valor de este, pero bueno, no importa. Sí, pues entonces fíjese que este palito y este palito son el mismo palito que corresponden a los bajitos de acá. Los palitos grandes se han ido, ya no están, desaparecieron, ya no están, miren, no están los palitos grandes, ¿sí? Y de resto todo quedó en ceros, ¿sí? Al final, ¿qué hago? ¿Sí? Después de esto, pues La inversa la inversa de quién? La inversa, pero del otro morraquito, ¿sí? La inversa de este, del ¿vale? filtrado. De la cosa filtrada, ¿sí? Entonces ahí va a salir la figura 4, que es la versión filtrada. Entonces, esta era antes de filtrar y esta es después de filtrar. Pero fíjense que yo nunca toqué estas muestras para nada, solamente para calcularle la FFT, ¿ok? Entonces, hice el filtrado, pero en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia yo sí podría aplicar un filtro digital, perdón, un filtro ideal, un filtro ideal, ¿sí? Pero para poder hacer eso, yo necesito todas, todas las muestras de la señal en tiempo, ¿vale? Por eso era que yo algún día les dije, mire, uno sí puede tener sistemas que preguntan o conocen muestras futuras, y es cuando yo cojo toda la señal, la guardo, la almaceno en algún lado y hago el procesamiento después, ¿ok? Y eso en donde ocurre, pues, por ejemplo, los manes de multimedia pueden hacer eso, ¿sí? Porque ellos graban su video, graban el audio, lo que sea, ¿sí? Los manes de sonido pueden hacer eso, ¿sí? Los que trabajan con películas, porque primero hacen la filmación, chan, y después es que empiezan a hacer toda la edición, y parte de la edición es, por ejemplo, aplicar filtros de este estilo, ¿vale? Entonces, en edición de audio, en edición de video, yo sí puedo hacer ese tipo de operaciones. Pero los mecatrónicos no. Pues los mecatrónicos no hacen edición de video. Los mecatrónicos hacen control, por ejemplo. ¿Sí? Los mecatrónicos hacen control. Y yo no me puedo esperar a que la planta haga sus cosas para decir que la voy a controlar al siguiente día. No, yo lo tengo que hacer inmediatamente. ¿Sí? Entonces ahí no puedo hacer las cosas en el dominio de la frecuencia. Las tengo que hacer inmediatamente ahí, online. ¿Ok? Esos son los sistemas de tiempo real que van trabajando, apenas van llegando los datos, van haciendo sus operaciones ahí mismo. ¿No está claro? Sistemas online, los mecatrónicas se hacen sistemas online, ¿sí? Los robots los tengo que controlar ya mismo, en este instante. Apenas ellos se van moviendo, de una vez los tengo que ir controlando. Yo no puedo esperar a que el man se mueva para después controlarlo. ¿Está claro? Ok. Sí, entonces sí, ahí lo pude hacer, es cierto. Sí, ahí se pudo hacer el filtro ideal, pero porque lo estoy trabajando directamente en el dominio de la frecuencia, no en el dominio temporal. Sí, Juan, Sí, o sea, que era porque se conocía la señal más que todo. correcto, También. porque yo ya conocía todas las muestras de la señal. Sí, señor, muy bien. Ah, el man está conectado. Jejeje.
Listo. Después de eso, ¿qué nos quedaba de la tarea nomás, cierto? ¿O qué quedaba pendiente? Ya lo otro era pues que ustedes intentaran pues simular un filtro análogo, ¿no? Tratando pues de a partir de lo que ustedes conocen de sus filtros análogos, pues que intentaran hacer un filtro análogo que se pareciera a eso, a ver qué tan diferente daba, por ejemplo, ¿vale? Bueno, ese es un ejercicio ahí que les queda para recordar su electrónica análoga y cómo funcionan las cosas análogas. No lo tienen que hacer en el circuito, no, no, no. Sí, por lo menos simulado, ¿vale? Pero es como para que se acuerden de eso. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Queda un poco más claro? Hola. Bueno, creo que a Juan le quedó claro, ¿sí o no? Profe, profe, Dígame, Juan. por ejemplo, cuando se aplica control predictivo, Ah, el control predictivo es otra cosa. ¿Sí? El control predictivo es otra cosa. En el control predictivo lo que usted hace, ojo a la palabra que voy a usar. En el control predictivo lo que usted hace es estimar qué es lo que va a hacer el sistema más adelante. Estimar. Pero estimar no quiere decir saber, ¿vale? Estimar es decir, mire, lo más probable que va a pasar es tal cosa, lo más probable, pero no quiere decir que eso sea lo que va a pasar, ¿vale? De hecho, con el filtro de Kalman tiene una parte que es predictiva, ¿sí? Y en esa parte predictiva él dice, mire, yo creo que lo que va a pasar en la siguiente muestra de más adelante, que aún no la conozco, va a ser como tal cosa, ¿sí? Yo creo que lo que va a pasar es tal cosa, ¿sí? Pero es eso. Mire, creo que va a pasar tal cosa. ¿Sí? Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿sí? ¿Cómo, será que mañana va a ser sol? Entonces ustedes piensan, mañana. Uy, pues venga a ver, ayer cayó severo aguacero. Hoy, pues no veo que esté haciendo como mucho sol, tal vez. ¿Sí? Entonces, de pronto, no sé, entonces, no sé, alguno de los Juanes me dice, no, yo creo que mañana sí hace sol, pero de pronto Julián dice, no, no, mañana sí llueve otra vez, igual que ayer. Sí, de pronto Karen dice, no, no, mañana no llueve, pero no va a ser sol. Yo qué sé, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que cada quien tiene una idea, ¿sí? Que lo que cada quien cree que va a pasar mañana. ¿Sí? Alguno le pegará, o tal vez ninguno, ¿cierto? Pero pues uno usando lo que estamos viendo hoy y lo que vimos ayer, ¿sí? Podemos tener una creencia de lo que va a pasar mañana, ¿sí? Y eso es estimar, ¿vale? Esas son las estimaciones de qué va a pasar más adelante. Y el control predictivo estima qué va a pasar más adelante y trata de anticiparse. ¿Sí, bien? Sí, Juan. sí, señor. O sea, en ningún momento es que en el control predictivo la vaina realmente adivine con un 100% de efectividad lo que va a pasar en la siguiente muestra. Hay una probabilidad de que vaya a pasar tal cosa. Bien, hasta ahí estamos. Sí, señor. Listo. ¿Sí ven cómo se empiezan de poner de chéveres las cosas? ¿Sí? Porque entonces ya estamos hablando de, uy, la probabilidad de lo que va a pasar y eso es lo que vamos a ver más adelantico. Pero más adelantico. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó clara o muy enredada la vuelta? Murieron. Se desmayaron. Lucas, ¿sí está todavía por ahí, Lucas? Sí, señor. Pero ¿Sí no creo entendió o tener no? dudas. Ajá. Sí, señor. No creo tener dudas, la verdad. No creo Ah, entenderlo todo, pero no creo tener dudas. eso es como raro. Creo que no entiendo todo, pero no tengo dudas. ¿Cómo es eso? Es muy No, o sea, extraño. sí entiendo, sí entiendo, sí entiendo.
Sí, señor. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, dice Nicolás. No, bueno, ese Lucas es puras aguas tibias. Wash. Sí, es lo que le dicen sus amigos, Lucas. No, profe, es que esto porque es una clase grabada, pero pues el señor Nicolás Martínez es una joyita. Es una joyita. ¿Qué talito, Ara? Ah, que porque es una clase grabada, entonces no le va a decir lo que se le merece. Pues dígame nomás y quitamos la grabación y le dice todo lo que le quiera decir, no me preocupe. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya ahorita quitamos la grabación para que se digan todo lo que se tienen que decir. Pero antes de eso, pues díganme si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una duda, pero es del parcial esta tarde. Ahí dice que abre a las 6:40, cierra a las 8, pero tiene un límite de tiempo de 5 minutos. ¿Esos 5 minutos de qué son? Esos 5 minutos es que usted entra a la plataforma, empieza a contestar y tiene 5 minutos para terminar de contestar ¿Todo? todo. O sea, usted puede entrar, no sé, a las 6:50 a las, ¿qué? Perdón, 7:52 minutos. Y pues igual le va a durar 5 minutos. O sea, a las 7:57 se le va a cerrar. Ya, pum, chao. Lo que contestó, contesto y si no, suerte. Profe, no es como muy poquito el tiempo, pues no sé, No, no es como poquito, muy créame que violento. no. No, no, créame que no es poquito. Cuando lo vean se van a dar cuenta, ah, no, si antes les va a sobrar es tiempo. ¿Y no pueden navegar entre preguntas, profe, o se bloquean? No, se bloquean. O sea, usted contesta la primera y ya pasa a la segunda y no se puede volver a la primera. O sea, va ahí secuencial. Ok. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Yo pensé que iban a preguntar de la clase, pero bueno, ¿no? Pues también eso es válido, pues preguntar, venga, ¿cómo es el examen? Porque pues la primera vez que iban a tener examen de esta cosa y pues la jaula virtual. O sea, yo espero que pues hoy no vaya a molestar. Por lo menos ahorita entré, hice unos cambios ahí y tal, y está como funcionando bien ahorita. Pues sí, este fin de semana le estuvieron haciendo ahí mantenimiento y cosas y vainas y no pude entrar a la jaula virtual, pero... Ah, por cierto, se me olvidó mencionarles, la calificación de laboratorio ya está en el aula virtual de laboratorio, ¿no? No sé si ya la vieron. Está en el informe final. Ahí está la calificación ya de la parte de laboratorio. Eso está hace ratico. Sino que se me había olvidado comentarles que ya la tenían ahí. Bueno, preguntas. ¿No hay más preguntas? Ok, listo. Entonces no siendo más.